Ahora tú también puedes ser dueño. Fede Cases presenta. Gracias por continuar con nosotros. Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, nos acompaña esta mañana. Vamos a hablar con él sobre diferentes temáticas. Vamos a preguntarle cómo está percibiendo como parte afectada, como parte interesada, el juicio que se está siguiendo en el caso de la Diego de Holguín. Pero también queremos preguntarle y que nos comente un poco sobre estas obras que se han inaugurado recientemente, por ejemplo, en la zona norte de Chalatenango, el día de ayer, específicamente la parte de la cabecera departamental con Nueva Concepción y Nueva Concepción con La Libertad. Todo esto, de alguna manera, como digo, parte de la longitudinal del norte, ¿no? Pero también de la conectividad que está necesitando el país y que necesita el país para la movilización. Por ejemplo, este tramo, me voy a adelantar un poco a lo que sin duda va a decir el ministro de Obras Públicas, este tramo que conecta Nueva Concepción con La Libertad, específicamente con la parte productiva del Valle de Zapotitán, diría yo, y la parte productiva del Bajo Lempa y Nueva Concepción, al otro lado. Es importantísimo porque ya los agricultores y los comerciantes van a poder movilizarse de una manera espectacular y está de alguna manera ya la orden de inicio, ¿no?, del puente. Pero que nos comente el ministro. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Hay temas importantes también como saber cómo avanza el tema del CITRAMS, como el tema de la arteria, ¿no?, que conecta San Salvador con Santa Tecla. Gracias, Romeo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buen día. Bueno, Romeo, creo que tú estabas enterado que recién llegó al Ministerio de Obras Públicas, fui invitado un par de veces por los productores de la zona. Esa zona es la mayor productora de arroz, es lechera. Caña de azúcar. Es caña de azúcar, es ganadera, es cerealera y además tiene mucho dinamismo, es la que tiene el mayor dinamismo comercial en la zona. Y lo que ellos me planteaban es de que, primero, ellos habían solicitado una calle paralela a la Troncal del Norte, porque cuando la Troncal del Norte tenía una interrupción, toda la relación binacional con Honduras y con la zona norte quedaba ahogada aquí en la parte central hacia San Salvador. Ese era el primer problema. El segundo problema que nos plantearon es que si de la zona de Santa Rosa, la Nueva Concepción o Agua Caliente querían venir a hacer transacciones con el Distrito Industrial de San Andrés, con Zapotitán o el Distrito de Riego de Tacachico, tenían que dar la vuelta hasta la Troncal del Norte en Amayo, ir toda la Troncal hasta San Salvador, cruzar San Salvador, Santa Tecla, bajar por Los Chorros, etc. Y viceversa. O si tú venías de Guatemala con carga hacia la zona norte o hacia Honduras, o de Aguachapán o de Panamá, perdón, o de Aguachapán o de Santa Ana, ¿qué pasaba? Tú con esa carga tenías que entrar por el poliedro hacia San Salvador, ir a las 5 de noviembre, cruzar todo San Salvador a las 5 de noviembre, claro, a tomar la Troncal, etcétera. Era una vuelta, como diríamos horrible, en buen salvadoreño, ¿no? Horrible. Entonces, lo que hicimos ayer fue ir a entregar las calles, una calle paralela a la Troncal del Norte. Es la calle de los Tres Valles. ¿Por qué le llamamos así? Porque une tres de los valles más productivos del país. El Valle de la Nueva Concepción, con el distrito de riego de Tacachico, que está lleno de espejos de agua, esa zona es muy productiva, y el distrito de riego, el distrito de Zapotitán, el Valle de Zapotitán, el Valle de Zapotitán o San Andrés, que es también una zona industrial. Ahora van a estar unidas, porque tú vienes de la parte occidental, ya no necesita usted entrar, ya no va a necesitar usted entrar a San Salvador, sino que podrá cortar del sitio del Niño hasta la longitudinal del norte. Entonces entregamos las carreteras y al mismo tiempo dimos la orden de inicio de un puente que va a ser como de 200 metros o un poco más, el equivalente al puente Colima, sobre el río Lempa. De gran longitud, ¿no? Wow, uno de los más grandes del país. Ya se dio la orden de inicio. Bueno, eso fuimos a hacer ayer. Pero además, el presidente de la República hizo entrega de 42 kilómetros adicionales. Aquí estamos hablando como de 22 kilómetros, sí, pero adicionalmente entregamos 22 kilómetros de una carretera prácticamente nueva, porque la Nueva Concepción, cuando llega esta administración, ya la carretera tenía varios años atrás que había vencido su vida útil.
y nunca había sido reconstruida realmente. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que no solo había que recarpetear. O volver a tapar los hoyos como generalmente Sí, se hace. no solo era de levantar la vieja capa oxidada, sino que había que levantar la base, la subbase, y hacer nuevamente toda la calle, además con unos estándares universalmente aceptados. Hay que tener en cuenta que ese tramo también corresponde a la longitudinal del norte y va de la Nueva Concepción hacia la Troncal en Amayo y de la Troncal hacia Chalatenango. Eso se entregó ayer, 42 kilómetros con sus puentes, con el puente sobre el río Azambio, nuevo, el puente sobre el río Cuinicuil, nuevo, y un paso tipo puente a la entrada de Chalatenango también igualmente nuevo. Todo eso se entregó ayer, pero al mismo tiempo el presidente hizo otro anuncio. Esto no estaba contemplado, son el valor añadido que estamos dando. Todo esto forma parte de una estrategia de movilidad, logística, transporte y puertos, para dinamizar la economía, para abaratar las cosas, porque imagínate tú, entrando a San Salvador desde la zona occidental, ahora ya te vas a ahorrar combustible, te ahorras dinero, y tiempo, te ahorras estrés y le ahorras a la ciudad congestionamiento, porque ahora va a poder haber esa suerte como de bypass, digamos. Pero el presidente anunció algo más, que la zona norte, que fue la más la abandonada eternamente, tiene que seguir dando el salto a la modernidad. Y anunció el primer paso a doble nivel en la zona norte. Hasta ahora han estado desarrollados aquí en San Salvador y vamos a construir otros. ¿A dónde? Bueno, entre la longitudinal, donde intercepta la longitudinal del norte con la troncal. Lo que se conoce la zona como el Coyolito, más bien, arriba, ¿no? Del Coyolito, el en Amayo. del Coyolito le conocemos. Sí, de Amayo, ahí. el Coyolito, exactamente allí. Es decir, o el desvío de Amayo. Que lo que estamos haciendo es liberando la cadena logística en la relación binacional con los puertos del Atlántico. Usted podrá pasar con su carga o su mercadería o las personas sin ningún entretenimiento, no va a haber alto. Ahí era muy peligroso, ¿te recuerdas? Entonces los ingenieros se quebraron la cabeza de cuál era la geometría, me presentaron una propuesta de un redondel, de unas gotas, etcétera. Entonces al final la conclusión no, hay que hacer un paso superior, donde la longitudinal pase en un paso a doble nivel y abajo queda la troncal del norte. Se anunció también eso está en licitación ya, Romeo, está en la fase final de la licitación. Y al mismo tiempo nosotros anunciamos que está avanzando una rehabilitación, todavía la primera etapa de la calle a Las Vueltas y de una calle que conecta con el bypass de Chalatenango. Eso fuimos a hacer el día de ayer con el presidente de la República allá a la Nueva Concepción. Bueno, además está, ministro, hablar sobre el impacto que va a tener eso en la reactivación económica y en la movilidad, ¿no? En lo que es la conectividad, digamos, de estas zonas, que es importante. Y este tramo que usted dice que va desde el desvío de Amayo a Nueva Concepción también es importante, no solo porque es parte de la longitudinal, como usted mencionaba, sino también que es parte de esta carretera paralela a la Troncal del Norte, que se habilita desde Honduras prácticamente. Pasa usted al desvío, agarra la carretera de Nueva Concepción y ahora Tacachico hacia La Libertad y hacia prácticamente toda la parte occidental del país. Esto tiene efectos multiplicadores. El primer efecto multiplicador es que solo con estas obras se generaron un poco más de 4.000 empleos. Empleos directos, empleos indirectos, incluso mano de obra no calificada local, personas que de otra manera no tenían empleo. Ese es el primer impacto. Ha tenido impactos inmediatos, la reanimación del comercio, pero los impactos a mediano plazo serán aún mayores. Hay que tener en cuenta, Romeo, ahí estaban, y yo quiero saludar en esta mañana, como lo hizo el presidente ayer, a la delegación de MSC que se encuentra aquí. Se la cuenta el Milenio. Está la delegación de infraestructura. Ellos estuvieron ahí presentes con el representante de la Embajada Americana, porque quiero decirte, nosotros, El Salvador, recibimos cerca de 460 o 62 millones del Fomilenio 1. De esos,
cerca de 260 es el precio de la longitudinal del norte. Pero el Estado, ¿verdad?, responsablemente tenía que poner una contrapartida, porque además hay que tener dignidad y hay que ser responsable. Entonces originalmente estaba estimado que iba a haber una contrapartida de unos $40,000 y se iban a construir unas transversales. De esas nosotros hemos construido ya más de 60 kilómetros de transversales, más esto que seguimos trabajando, y tenemos otras en licitación, Romeo. Por ejemplo, una de esas es la calle que viene de Hilo Vasco hacia el gancho de las presas, o una calle muy importante que va hasta Cesori, de Chapeltique a Cesori. Hemos trabajado cerca de 60 kilómetros ya, y tenemos en licitación cerca de 40 kilómetros. Todas son paralelas, se le llama, porque vienen de los centros de producción o de los municipios hacia la longitudinal. Toda unidad productiva en este país merece un camino digno. Pero lo que quiero decirte es que al final, la inversión solo en infraestructura directa que puso El Salvador a través del Ministerio de Obras Públicas fue de $150 millones. Como contrapartida. Sí, además había una condicionalidad relacionada con el Fovial y ya el año anterior, pues el Fovial recibió 13 millones, que se está viendo ahora en las rehabilitaciones que está haciendo el Fovial. Es decir, El Salvador ha cumplido su parte. Además, Romeo, encontramos la troncal del norte igual, ya vencida. Tú has visto cómo la hemos ido rehabilitando parte por parte, de Apopa hacia adelante. Hemos hecho 2 etapas, pero falta una etapa que anunció el presidente también ahí, y es que vamos a rehabilitar de Amayo hacia Quitasol, o sea, viniendo hacia los puentes. Además, nosotros encontramos los puentes cuarteados, el Colima y el Tule. Tú te recuerdas que tenían graves problemas, por ejemplo, las pilas abajo resumaban agua. Entonces tuvimos que hacer unas obras para rehabilitar las bases del puente y la superestructura de esos puentes. Ese tramo estaba pendiente, ¿no? De Amayo hacia los puentes, los puentes de Colima que le conocemos, ese tramo es Amayo bien interesante. Quitasol se llama. Hay que rehabilitarlo y está ya entonces. Esto es parte, ahí es una T que vamos a hacer, el paso a doble nivel con la rehabilitación de... ¿Y eso tiene financiamiento externo, ministro? ¿O este paso a desnivel, digo, que se va a construir en el desvío de Amayo? Bueno, sí, quiero decir que toda esta obra, una parte sí tiene financiamiento externo, otra parte son recursos del Estado. En este caso nosotros hemos tenido la cooperación del BID, por ejemplo. Así que, y cuando las personas se preguntan dónde están mis impuestos, dónde están los créditos están allí, no como en el Boulevard Diego de Holguín que se fueron hacia otro lado. Esa es la diferencia. Ministro, hablemos un poco, sí me interesa conocer su opinión, lo dije cuando comenzamos el programa, sobre este proceso que se está librando judicial, digo, ¿no? Que se está librando en el caso de la Diego de Holguín, usted como parte afectada o interesada en este juicio. Pero antes, coménteme también un poco cómo va la situación en torno a esta calle de San Salvador, Santa Tecla, que es una porción de la Panamericana que es importantísimo. Muy importante. Y que la verdad es que ha generado, hay que decirlo, ¿no? Ha generado de alguna manera incomodidades, y hay gente que dice, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Sí. Eso es lo más importante a responder. ¿Por qué se hizo? Porque durante años y décadas incluso, lo que estamos haciendo allí no se pudo hacer, porque no estaba la Diego de Holguín. Hoy está el Boulevard Monseñor Romero y es posible hacer lo que le voy a explicar. Esa calle, si usted se recuerda, cada año había que estarla bachando ahí por el ITCA, por la pirámide, siempre había que estarla bachando. Usted estaba gastando cada año, pero es que eso no era suficiente porque la curva de deterioro era bien grande ya, debido a que primero habían cárcavas subterráneas que estaban anegadas de agua bajo esa carretera. Si usted ha sido observador, se podrá dar cuenta que no solo levantamos la carpeta y la base, sino que hemos sobrecavado hasta 1,5 metros. Y vio que se estaban colocando unas gigantescas rocas ahí, Estábamos haciendo unos piedraplanes. Este tipo de rehabilitación o reconstrucción total no se podía hacer antes. Primero, porque no había otra calle. Hoy usted tiene el Boulevard Monseñor Romero.
pero lo que quiero decir es que esa calle ya había vencido su vida útil. Aquí nos tenían casi acostumbrados que se dejaba que la calle que tenía 20 años se dejaba vencer la vida útil y hasta que estaba pedaceada como cráteres lunares, entonces nos han acostumbrado a eso. No, si la calle había vencido ya varios años su vida útil, ahora había que hacerlo. Lo que hicimos en Los Chorros y lo que hicimos en el Boulevard Monseñor Romero es lo que estamos haciendo ahí. Lo que antes se podía y se iba a hacer solo como un recarpeteo, nosotros le estamos construyendo a usted una carretera de primer nivel. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro, hay una nueva vara, usted nos debe medir a nosotros, a los servidores públicos. Usted es el contribuyente, entonces tiene que tomarnos la medida. ¿Cuál es la nueva vara? Nos tienen que medir contra el Boulevard Monseñor Romero y contra Los Chorros. Estamos subiendo el estándar de calidad con los mismos recursos, solo que elevando las normas técnicas, la autoexigencia del ministerio y la exigibilidad hacia las empresas. Entonces, eso va a quedar similar al Boulevard Monseñor Romero. Ojalá que mejor, pero similar. Esa es la nueva medida. Tramo. Ese es el nuevo parámetro, la nueva vara contra la que se debe medir la infraestructura del país. El Salvador lo merece. Ministro, ¿tiene que ver esto con el tema del Citrams también, la modernización de esas arterias? Totalmente. Porque viene otro tramo del Citrams que, entiendo, si mal no me equivoco, llegaría hasta Santa Tecla, ¿no? Totalmente, porque algunas personas piensan que el Citrams solo son los buses oruga, los buses articulados, los buses padrón y toda esa infraestructura que se está haciendo. No, el sistema integrado del transporte del área metropolitana es la provisión de servicios de infraestructura, todo esto, más la nueva flota, más todo el sistema de orígenes y destino, toda la ingeniería que se está trabajando en esa dirección. O sea que desde que llegamos, hay personas que se preguntan, ¿por qué ahora? Porque comenzamos hace 3 años. Nosotros anunciamos hace 3 años y medio que San Salvador merecía no solo estar resolviendo nudos, sino abrir corredores longitudinales sin semáforos. Estamos trabajando desde Lourdes, desde el Poliedro hasta San Martín, un corredor longitudinal metropolitano de buena calidad y sin entretenimientos, sin semáforo. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es una planificación. Es una planificación estratégica. Yo quiero decirles que los gobiernos ordinariamente, históricamente, han trabajado con planes quinquenales y sus presupuestos son planificaciones anuales. Eso es bueno, pero es parte del subdesarrollo de nuestros países. Y porque yo creo que lo que tienen que exigirnos a nosotros, a los que lleguemos al gobierno, nos tienen que exigir que trabajemos, que tengamos pensamiento estratégico. En el mundo de hoy, los grandes desarrollos de infraestructura energética, infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura de comunicaciones, o sea, de los parques carreteros, etcétera, eso se proyectan a 20 o 30 años plazo. Pero hay que comenzar ya, había que comenzar ayer. ¿Cuándo comenzamos nosotros? Hace 3 años, más de 3 años, cuando rehabilitamos el Boulevard Hugo Chávez, ahora San Bartolo. Se rehabilitó. Estamos rehabilitando el Boulevard del Ejército. Si te recuerdas, rehabilitamos casi todo el Boulevard Venezuela. Rehabilitamos los próceres ahí por la UCA. Rehabilitamos Los Chorros con esa calidad. Construimos el Boulevard Monseñor Romero. Todo esto es parte de ese corredor longitudinal metropolitano y la ciudad necesita también ejes norte-sur. Que usted pueda ir en 12 minutos de Antiguo Cuscatlán hacia el norte o en 18 minutos de allí de Santa Tecla hasta la zona de Soyapango. Usted merece eso, pero eso significa, por ejemplo, resolver ese nudo en el redondel de Naciones Unidas. Eso se está diseñando ahora. ¿Cómo están las finanzas del Ministerio de Obras Públicas? Y voy a atar esta pregunta con lo siguiente, ¿no? ¿A futuro es posible desarrollar obras importantes como la la Monseñor Romero con el asocio público-privado? ¿O algún tipo de carretera o carreteras se pueden dar bajo esta figura a futuro? Sí, Romeo. Si hay pensamiento estratégico y no hay corrupción, se puede. Todo se puede. Si hay pensamiento estratégico y no hay corrupción
y hay dedicación al trabajo, devoción por el servicio público, sí se puede. Se puede acelerar el desarrollo como lo hizo Corea. Corea tenía indicadores hace 30 años por debajo de El Salvador. Y hoy Corea es una potencia económica, es un dragón asiático. Entonces nosotros necesitamos hacer en El Salvador el salto del jaguar, el salto al futuro. Menciono el jaguar porque el guanaco no es de Centroamérica. Ese es un animalito de allá con las llamas, las vicuñas de los Andes. No, aquí la identidad de nuestros ancestros era el jaguar. Entonces necesitamos aquí el salto del jaguar. Hay que ver la identidad hacia el futuro. Entonces tenemos que cambiar. Y yo creo que basta de palabras, hay que hacerlo. Nosotros vamos a hacer lo que debemos hacer, pero muy importante esto. En el pasado, un gobierno le dejaba la mesa limpia y sucia a otros gobiernos. Nosotros le vamos a dejar un plan maestro, un plan estratégico de obras. Le vamos a dejar obras terminadas, vamos a dejar obras diseñadas, vamos a dejar obras inauguradas en camino y vamos a dejar gestión de financiamiento. Hay que ser responsable. Esa es la psicología, ese es el espíritu con el que estamos trabajando nosotros. Quiero preguntarle, ministro, antes de ir a la pausa comercial, porque es importante, ¿no? Tomar en cuenta estos sectores que de alguna manera, o grupos de personas que de alguna manera han sido afectadas, con esos cambios que han sido incluso necesarios. Vendedores, por ejemplo, que de repente dicen, mire, nos movieron de aquí, entonces ahora ¿cómo hacemos? Por el tema del CITRAM, por ejemplo, por este tramo que se está construyendo también. Pero mire, ¿cuál es el mensaje que les quiere mandar? Bueno, de los vendedores. Ajá. Si esto se moderniza, todos vamos a tener oportunidades. Todos. Va a ser más seguro para todo el mundo. Así que quiero decirle que solo tuvimos un problema el primer día. Ese que se inició la intervención en un lado, sí, y en otro lado llegaron y cortaron eso provocó un caos ese día. Quiero decirle que cuando conversamos con los verdaderos vendedores de allí que están frente al Emiliani, la reunión, tenemos que agradecerle a los sacerdotes de allí que nos permitieron la reunión, hubo absoluta comprensión de los vendedores. Incluso ahora ellos colaboran con nosotros. Lo que sucede es que vino un contingente de allá por la 22 de abril de Soyapango, que lo movieron los mismos que estuvieron haciendo cortes en el bulevar del Ejército. Hay quienes a este tipo de obras les quieren echar zancadilla. ¿Por qué? Por razones políticas, electorales, pero yo les he dicho que hagan su campaña, como quieran. Si quieren hacer campaña sucia, que la hagan, pero que nos dejen trabajar. ¿Por qué razón? Porque sus intereses, los intereses ciudadanos, los intereses de país, serán siempre superiores a cualquier interés mezquino, a cualquier interés individual, de grupo o electorero. La noticia que quiero darles es que estamos tutelando calidad ahí, en la calle Santa Tecla, pero sobre todo también estamos tutelando velocidad, la celeridad. Por eso es que vamos a hacer inspecciones constantemente y las empresas están respondiendo. Quiero decirles que en términos lineales, hemos levantado carpeta asfáltica, hemos cavado o sobrecavado, colocado piedraplenes, toda la base en cerca de 9 kilómetros en longitudinal individual por carril, como 4,5 kilómetros en doble carril, digamos. Este día que nos estamos viendo aquí, se van a comenzar a hacer las pruebas de las carpetas de concreto, son los tramos de prueba, para que la próxima semana, primero Dios, a inicios de la semana, comenzamos a colocar ya la carpeta de concreto hidráulico para ver si estos tramos que hemos intervenido podemos entregárselos a usted antes de la Navidad, mucho antes de los plazos contractuales. O sea, más rápido de lo que se había anunciado probablemente. Sí, todo esto hay que irlo haciendo por etapas porque no se puede intervenir todo de una vez, pero hay que modernizar la ciudad. Sí, eso es importante, o sea, si hay celeridad en la entrega de las obras, que eso no quita la calidad, ¿no? Digo por la gente que de verdad, de alguna manera, pues sí, ha resentido un poco estos cambios que se han dado, ¿verdad? Para poder recarpetear, no, sino construir más bien ese tramo. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a preguntarle al ministro de Obras Públicas sobre este tema del juicio en el caso de la Monseñor Romero. Pero antes de ir a la pausa, Alejandra Canales está lista para comentarnos también sobre un paro de la Ruta 3. Alejandra, te escuchamos. Buenos días.
Gracias, así es, me encuentro en el punto de la ruta 3 microbús en Sierra Morena y pueden observar, así luce, ninguno de las unidades de transporte están en este lugar, no están prestando el servicio después de haber recibido un ataque a uno de sus motoristas el día de ayer en el Boulevard del Ejército. Las personas acá, las que viven en este lugar, tienen que caminar a un par de metros para poder abordar la ruta 3 bus, que esa sí está trabajando con normalidad. Pero les confirmamos que se encuentra en paralización de labores los microbuses de la ruta 3 aquí en Sierra Morena. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que nos pueda hacer un zoom para mostrarles que hay unidades parqueadas en las cercanías de este punto. Sin embargo, no están trabajando. Empleados también se han hecho presente, pero sin trabajar. No hemos podido conversar con ninguno de ellos, ni tampoco con los empresarios para saber hasta cuándo se va a mantener esta paralización de labores, si se va a levantar en un par de horas o cuál es la situación. Les confirmo, las personas tienen que caminar prácticamente un par de metros para abordar el transporte y poder salir de Sierra Morena. Esa es la información que tengo desde acá, desde el punto de la ruta 3 microbús en Sierra Morena, y con esto regreso a los estudios. Buenos días. Muy bien, estamos de regreso. Más allá de los inconvenientes que genera una situación como esta, pues sí es importante preguntarle al ministro a qué se refiere cuando dice que hay gente o sectores interesados en que estas obras sean un fracaso o que no se terminen en el tiempo, ¿no?, que están establecidos, que no funcionen, por decirlo de esa manera, que no sean o que no logren el impacto que se propone el Ministerio de Obras Públicas. ¿Sectores vinculados a quién, ministro? Si se puede especular un poco, digo, si tiene información más sobre eso, cuando dice, mire, sí hay sectores que nos están queriendo hacer ver mal en esto. Como hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que sucedió que aquí hubo un candidato que ofreció el CITRAMS y no cumplió. Nunca presentó un estudio, nunca tuvo un plan, nunca. Jamás hasta este día, y yo le he solicitado durante 4 años, que si tiene una observación a las obras que nosotros estamos haciendo, que presente. Nosotros somos muy receptivos, y yo lo digo públicamente, muy receptivos. Y hasta este día el señor Norman Quijano nunca ha presentado ninguna observación, ni ninguna propuesta, ni siquiera aislada sobre esto, nada. Pero desde que bueno, él no cumplió y que él vio que nosotros aún así comenzábamos, yo lo invité varias veces, incluso públicamente a reunión. ¿Cuando era alcalde? Ni siquiera llegó. Sí, porque él se fue de alcalde, pero se compró una blindada y se fue de campaña. Pero aún así yo le llamé, ¿verdad? Le invité de diversas maneras, por escrito, él nunca llegó, pero siempre atacó. Entonces, obviamente, ahí hay un interés político de otro tipo, de zancadillar el esfuerzo. Nosotros lo que le planteamos es unifiquemos esfuerzos. Lo mismo le hemos propuesto en las ciudades. Mire, aquí en las colonias está hechas pedazos las calles de colonias y barrios. Todas son municipales. Y por eso a usted le cobra un impuesto de vialidad que viene de villas y un impuesto de una tasa por mantenimiento vial. Y están hechas pedazos. ¿Y usted cree que la población al final no le pasa factura al Ministerio de Obras Públicas por estas arterias, que lo tiene claro, digo, ese es el que cálculo. no es jurisdicción de? Ese es el cálculo, porque entonces ellos han dicho, no arreglemos las calles municipales, porque ellos creen que la gente no sabe, para que la gente le pase la factura al MOP. Pero quiero decirle que ya hay mucha gente aquí muy informada y la gente sabe que la ley y la ley de presupuesto y todo nos obliga a nosotros a darle mantenimiento al Parque Carretero Nacional. Son 7.200 kilómetros, MOP fovial. ¿Cuáles son? La Panamericana, la Longitudinal del Norte,
es la Troncal del Norte, es la 75, el Boulevard Venezuela. Las principales, por decirlo de esa manera. Esas son las que nos tocan a nosotros. Si usted observa, no son perfectas, pero más o menos tienen un mantenimiento. Sí ha habido un grave problema en la Panamericana entre San Martín y San Rafael Cedro. Y la gente tiene razón. Y la gente, quiero decirle, con mucha razón, y yo le comprendo, ha echado rayos contra el MOP, porque desde que llegamos habían unas trincheras abiertas ahí frente a San Martín y hasta San Rafael Cedro, hecho pedazo eso. Lo que usted no sabía, pero tiene derecho a saber, que eso se debe a que había un litigio que venía desde el año 2003, 2004. En aquel gobierno del señor Francisco Flores, usted tuvo que pagar, ellos agarraron de sus dineros más de 60 millones de dólares y dijeron que iban a hacer lo mismo que nosotros hicimos en Los Chorros, dijeron que iban a hacer allí. Solo que Los Chorros costó como 13.8 millones. Allí se gastaron más de 60 millones de dólares de aquella época, y dejaron la calle hecha un desastre. Y las direcciones técnicas del MOP, yo tengo, señores de Arena, tengo todos esos dictámenes, donde las direcciones técnicas del MOP le piden a los ministros de esa época que no reciban esa calle. Sin embargo, le pagaron a la empresa, ¿verdad?, 60 millones de dólares y además liquidaron, dieron por recibido eso. Pero resulta, o sea, cuando pagan, pero las direcciones técnicas no quisieron recibirla. Y entonces, cuando yo llego, hay un litigio planteado ahí y yo intento meter mano para arreglar, pero judicialmente hay un problema. Porque usted ya pagó 60 millones y ¿por qué el MOP va a meter más dinero si la empresa tenía que responder? Entonces, quiero decirle que personalmente nunca hago eso para hablar de aspectos contractuales con las empresas, porque los ministros no tienen facultades para eso. Para eso están el sistema de gerencias. Sin embargo, cuando están estos problemas que son heredados, yo me senté con la empresa, una empresa extranjera, y le solicité, le pedí, le exigí que respondiera. Y pedimos el acompañamiento de la fiscalía del anterior fiscal. Sin embargo, quiero decirle, fue hasta que llega el actual fiscal que nosotros notamos que hubo más diligencia en acompañarnos. Y gracias a ese esfuerzo conjunto con la fiscalía, logramos que si no respondió la empresa, entonces eso está cubierto por un seguro. Entonces yo quiero reconocer que hemos logrado que quien responda ahí es el seguro, porque usted como ciudadano está cubierto, porque aquel gobierno del señor Flores se gastó 60 millones de dólares. Este es un caso que para mí debería de ser investigado. Entonces, ahora lo estamos arreglando. ¿Por qué hasta hoy? Porque hasta recientemente logramos desenlazar ese juicio. Quiero informarle, quiero rendirle cuentas a usted que encontré decenas de juicios y litigios. Los he desactivado todos, excepto uno, que también viene del gobierno de Flores, con una empresa CONASA, que contrataron una carretera nueva que va desde San Miguel hasta La Unión, y yo quiero explicarle porque quedó cuarteada, y el Fovial jamás la recibió por eso. Entonces, lo que pasa es que cuando yo llego, ya el caso está judicializado, está en manos de un tribunal. Entonces, el tribunal no permite que el MOP llegue a meterle mano. ¿Quién puso la demanda? En este caso fue Fovial. Nosotros hemos insistido. Quiero decirle que personalmente y con mucho respeto, porque hay que respetar la independencia judicial, la de los jueces, la de la judicatura, pero visité al señor juez y le solicité personalmente y por escrito, y ahora en más de una ocasión, que le permita al MOP meterle mano a la carretera. Es decir, la carretera se construyó, solo que quedó cuarteada, como usted dice. Sí, con grandes grietas y al borde ya de la intransitabilidad. Quiero decirle que nosotros medimos la curva de deterioro se ha profundizado. Entonces nosotros lo que pedimos es que continúe el juicio. Hombre, y si CONASA es la responsable, pues que responda. Y si el gobierno o los titulares anteriores o quienes sean, que responda, que le responda al país, al pueblo. Pero que de momento, por favor, le permitan al MOP
intervenir la carretera. Yo quiero aclarar que los jueces tienen que hacer un peritaje, mandar ingenieros a hacer un peritaje para salvaguardar las pruebas, porque están en un... Sin embargo, hay un alto interés nacional. Es que está al borde de perderse la transitabilidad. Y doy estas explicaciones porque los ciudadanos de San Miguel y de la Unión tienen derecho a saber. Ellos no saben que ese es un juicio que viene desde el año 2002, claro. 2003. Y que no tiene permiso de intervenir en este momento el Ministerio de Obras Públicas. No, porque el MOP es dueño de la propiedad, digamos, pero ya está intervenida judicialmente. Eso es exactamente cuando sucede un homicidio. Usted puede ser dueña de la propiedad, pero llega la policía y pone unas bandas amarillas. Sí, claro. Métase usted a alterar allí, entonces comete delito. Es una comisión de delito. ¿Por qué? Porque usted contamina la escena del crimen. Entonces, nosotros no podemos intervenir porque la judicatura no nos lo permite y contaminaríamos la escena del crimen. Claro. Ministro, para eficientizar el tiempo, ¿cuál es su impresión respecto a cómo se está librando este juicio en el caso de la Monseñor Romero? ¿Qué impresión tiene después ya de algunos meses, ¿no? Diría yo, de estar ventilándose, por lo menos un mes de estar ventilándose esta situación, que la denunciaron ustedes en determinado momento? Mire, nuestra impresión es la misma que todos los ciudadanos que nos miran. Exactamente lo mismo, comparto los mismos sentimientos y exigimos justicia, pero no sabemos nada más. El MOP, que es la institución afectada, nos hemos enterado por los medios, y porque la jueza nos invitó a la audiencia inicial. Y yo presenté allí, hice una exposición que por cierto la tengo por escrito, yo le voy a dejar una copia a usted, en donde planteo todas las irregularidades que hubo de principio a fin, en todos los periodos, de principio a fin. Y quiero decirle, hemos presentado absolutamente toda la información que estaba en el MOP, toda la información documental, de cuando estaba un ministro y de cuando estaba el otro. ¿Verdad? Aclaro esto porque hay mucha especulación, incluso se había dicho, alguien dijo que no habíamos entregado lo del primer periodo. Lo que personalmente fui a entregar fueron 23.283 folios indexados y certificados. Y solicité al fiscal de aquella época que ordenara la incautación, el secuestro, se le llama, de los documentos en aquella época. Así que se ha entregado absolutamente todo y, bueno, el señor fiscal dijo, yo escuché eso, que las investigaciones continúan. Creo que eso es alentador porque, bueno, del primer periodo hay irregularidades sobre la entrega del anticipo. Se entregaron más de 7 millones de dólares, de los cuales solo fueron liquidados como 4 millones, más de 3 millones no fueron liquidados. En las bases de licitación originalmente decía que el MOP debía hacer auditorías. Cuando la auditoría del MOP intenta entrar, la empresa no le permite entrar. Y yo tengo esa documentación y la Fiscalía lo tiene. Y textualmente el auditor dice, no tuvimos a la vista registros contables, partidas de diario, que demuestren las erogaciones de fondo efectuadas en los meses previamente programados en dicho plan por un valor de 5.8 millones de dólares. El anticipo había sido como de 7.5 millones de dólares. Es decir, y hay como más de 3 millones que no tuvieron además ninguna justificación. Hay irregularidades como esa. O en el segundo periodo, aquí hay un documento que es público, es muy interesante, que creo que es importante hacerlo. El erario público, los ciudadanos, pues, a través del Estado, fueron demandados en un laudo arbitral por el asocio Copreca Linares. Pero aquí hay un documento curioso, es muy interesante, no sé si la cámara puede acercarlo. La número 3 podemos hacerlo. Es un testimonio de escritura pública, es muy interesante.
Ahí vamos a hacer un acercamiento, ministro, para que quede constancia, como usted dice, es un documento al aire sobre esto, ¿no? Es un documento clave. Estamos hablando ya del segundo periodo. Hay que tener en cuenta que cuando usted contrata a alguien, contrata una empresa individual u otra figura, un asocio, que es el contratista. Entonces, el Estado contrató al asocio Copreca Linares. Ok. Y las bases decían que tenía que establecerse la proporción de participación. Es el asocio Copreca Linares. Entonces, esa era la contraparte. Pero en algún momento se hace la modificación y una suerte de disolución del asocio. Copreca Linares, del asocio Copreca Linares. Sí. Da la impresión que sacaron a uno del asocio. Da la impresión que sacaron a Linares del asocio. ¿Por qué razón? No sé. Pero días después miren qué importante. Dice aquí, es muy importante porque es textual. Dice el asocio, dice que el asocio continuará operando única y exclusivamente en relación a la ejecución del proyecto Apertura Diego de Holguín, sin sufrir cambio o alteración alguna. Respecto al MOP, en realidad Copreca queda obligada a desarrollar y ejecutar en forma exclusiva la totalidad de las obras. Eso dice, o sea, la exclusividad de una empresa y sacan a la otra. Y dice que Copreca asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la obra. Ok, en la práctica estaban como disolviendo el asocio. Ok, pero inmediatamente después van y presentan un laudo arbitral, lo ganan de manera express, lo pagan en cuestión de horas. Lo paga el ministerio en ese caso. Claro, y Hacienda y todas las oficinas públicas se movieron en ese momento, lo pagan en cuestión de horas. Pero ¿cómo es eso? Si ya el asocio no existe, ¿cómo es que el asocio demanda al Estado? Y después se van a lo contencioso administrativo a hacer otra demanda millonaria. Quiero decirle que Perdón, ministro, quiero entender por qué fue esa demanda millonaria de parte de Copreca en este caso, ¿no? De Copreca hacia el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, alegaron cualquier cosa, pero es que lo curioso es que no había razón. Porque en el contrato, esto es muy importante, no solo es para abogados, es para usted, porque estamos tutelando sus dineros. Resulta que en el contrato decía que tanto el asocio como el MOP renunciaban a los laudos arbitrales. Entonces, ¿por qué después el Estado, el MOP, se abre a laudo arbitral cuando prácticamente sabían que llevaban todas las de perder? Todas. Entonces quiero decirle, esto lo tiene que determinar la Fiscalía General de la República, pero pareciera, todo aparenta, da la apariencia, da la evidencia de que fue un total montaje. Porque a través de los laudos arbitrales era una hemorragia a los contribuyentes, millones y millones y millones del Estado, millones. Incluso cuando yo llegué ya habían sido pagados otros. Es más, quiero decirle, había otro más de 5.5 millones. Eso me lo notifican días después que yo llego. Y me dicen, el MOP, otra condena por 5.5 millones. Y nosotros nos ponemos a revisar acuciosamente y ya una cámara había dicho, es que el MOP no ha hecho estos pasos. Hicimos los pasos correctos y nosotros le revertimos a usted los 5.5 millones de laudo arbitral, porque parecía otro montaje. ¿Cuánto era en total en condenas? Estoy hablando del monto, ¿no?, que tenía el Ministerio de Obras Públicas a su llegada. Bueno, mire, ¿cuánto tenía que pagarle la población salvadoreña de estas empresas? A unas se pagaron, hubo unos que se pagaron como en 48 horas, pero fue increíble. Quiero decirle que aquí hay laudos arbitrales que no se han pagado en 15 años, porque es una manera de quebrar empresas y favorecer a otras. Pero hubo laudos arbitrales que se pagaron en 2 días. O sea, se dio la sentencia, se notificó al MOP, el MOP movió todas las dependencias, se fue a Hacienda, Hacienda movió todas las dependencias, las resoluciones, dieron el desembolso el mismo día, entregaron. El MOP, muy diligente, digo, en vez de tratar de revertir esa sentencia. Extraordinariamente, con los dineros del pueblo, ¿quién no? Entonces, quiero decirle a los ciudadanos que para un ciudadano como su servidor,
hay que tener mucha serenidad porque realmente es indignante. Si cualquier ciudadano se pone a estudiar los expedientes que son públicos, encontrará sucesos, hechos realmente indignantes, lesivos absolutamente al interés público, y le quiero decir a toda la gente de todos los credos políticos, y es en los dos periodos, probablemente uno más grave que otro, eso lo determina esto de este documento. De Copreca Linares. Porque lo escrituraron, lo dejaron por escrito y ha aparecido el documento. Y además hay versiones de cómo lo hicieron, en qué oficina, dónde lo fueron a firmar, a dónde lo fueron a consultar, todo está. Entonces, hay creo que debida y suficiente información. Ok, vamos a hacer la pausa. Cristóbal Ayala está en el INDES. Cristóbal, nos comentan de una protesta en ese lugar, adelante. Gracias, estudios. En información importante, el Sindicato de Trabajadores del INDES se ha concentrado a la entrada de esta institución para presentar sus demandas al gobierno. Veamos de qué se trata. Para ello me acompaña don Luis Cepeda para que nos cuente de qué se tratan estas demandas. Buenos días, don Luis, para Noticiero Hechos, cuéntenos. Muy buenos días. De hecho, estamos acá informando de que como trabajadores del Instituto Nacional de los Deportes estamos denunciando prácticamente a nivel nacional nuestro contrato colectivo de trabajo, que aproximadamente lleva año, 3 meses de estar en casa presidencial, y le hacemos un llamado específicamente al señor Hato Asbun, el cual hemos sostenido ya diferentes reuniones y diferentes llamadas telefónicas, pero hasta el momento no tenemos una respuesta concreta a nuestro contrato colectivo. ¿Hasta qué horas entonces se mantendrían cerradas las instalaciones, don Luis? En este momento estaremos prácticamente con esta actividad hasta tener una respuesta de parte de las autoridades de Casa Presidencial. ¿Ya se ha instalado alguna mesa de negociación? Es correcto, ya prácticamente tenemos aproximadamente 7 reuniones, siempre siendo consecuentes con nuestro contrato colectivo, y sobre todo, déjame decirle y informarle de que nuestro contrato colectivo no necesita ningún refuerzo presupuestario. Dentro del mismo refuerzo que ya existe en la institución, este contrato se podría echar a andar. Bueno, muchas gracias, don Luis, ya lo escuchó usted, eso es parte de las demandas, el contrato colectivo es parte de lo que están exigiendo en esta ocasión los trabajadores del sindicato del Palacio de los Deportes. Esta es la información que tengo hasta el momento, regreso a la señal hasta los estudios principales. Buenos días. Muy bien, yo quiero agradecerles a ustedes una vez más por haber estado con nosotros. Ministro, tengo nada más tiempo para hacer unas reflexiones finales sobre este tema. Un poco en la pausa comercial hemos estado hablando y me ha estado explicando aún más el ministro de Obras Públicas sobre este tema de cómo se dio este asocio, esta sociedad entre Linares y Copreca, y cómo al final marginan a Linares, se queda solo Copreca, y luego Copreca demanda, dice usted, al Estado, cuando ya no debió haber procedido esa demanda porque era una situación contractual con un asocio, ¿no? En este caso Copreca Linares, pero acepta de alguna manera el ministerio pagar esa comisión o esa plata, no sé si llamarle comisión, pero pagar esa plata a Copreca. Esta escritura es una joya. Con esta escritura convirtieron el asocio en un fantasma. Y una vez que el asocio dejaba de existir, solo era una apariencia, ese fantasma del asocio fue a demandar al Estado con estos laudos express. Y también hicieron otra demanda en la sala de lo contencioso. Este es el tipo de cosas que suceden. Estas son públicas. Quiero decirle que toda la información del Ministerio de Obras Públicas es pública. Todo. Yo le voy a dejar copia de esto a usted, que creo que es importante hablarle con verdad a la población. Creo que eso es algo que necesita la política pública. Bueno, y es una copia, ¿no? O sea, que quede claro, porque el original, pues obviamente está en manos del Ministerio de Obras Públicas, al igual que ese documento que tiene el ministro, que es un documento importantísimo también. Toda esta información está en Ministerio de Obras Públicas, y absolutamente toda está también en poder de la Fiscalía General de la República. Bueno,
Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted. Buen día. Gracias. Pausa, regresamos en breve. Ahora tú también puedes ser dueño. Fedecases presentó.